Un leve crujido se deslizó entre los matorrales. En el suelo, unas huellas frescas de leopardo destacaban tan recientes que el polvo suelto en sus bordes aún no había terminado de asentarse. Si el animal seguía cerca, entonces, en ese preciso instante, los cazadores tal vez no fueran los únicos observando la cacería. Un grito de alarma de algún ave resonó de pronto entre los árboles dispersos del bosque. Todo el grupo de cazadores se detuvo en seco. Frente a ellos, unas huellas redondas y frescas se marcaban con claridad sobre la tierra blanda. Los bordes de las pisadas aún no se habían secado bajo el sol de la mañana. Eso solo podía significar una cosa. Un leopardo había pasado por esa zona hacía muy poco. Nadie dijo nada. Todas las miradas quedaron clavadas en el suelo. En estas tierras, los leopardos rara vez revelan su presencia. Pueden permanecer inmóviles durante horas sobre la rama de un árbol, observando en silencio cada movimiento de abajo sin emitir un solo sonido. Eso es lo que hace que rastrear a un leopardo sea distinto de la mayoría de las demás cacerías. Poco después del amanecer, los cazadores Hadza habían salido de su aldea para adentrarse en un paisaje de bosque abierto y laderas rocosas y escarpadas. Era justo el tipo de terreno por donde los leopardos solían moverse en busca de alimento o buscando un lugar donde descansar tras una larga noche de actividad. Las huellas seguían apareciendo sobre los parches de tierra blanda. Algunas se veían perfectamente definidas, otras apenas eran leves marcas sobre el polvo seco. Pero para hombres que habían pasado toda su vida en la sabana, cada pequeño detalle encerraba una información valiosa. Una huella nítidamente marcada indicaba que era reciente. El polvo que aún no había sido removido por el viento sugería que el animal había pasado por allí hacía poco. Las briznas de hierba aplastadas contra el suelo todavía no se habían enderezado. Todas las señales apuntaban a la misma conclusión. El leopardo aún andaba por algún lugar más adelante. El grupo bajó el ritmo de inmediato. Algunos cazadores comprobaban una y otra vez la dirección del viento. Otros no dejaban de escrutar las ramas por encima de sus cabezas. Con un leopardo, el peligro no siempre viene desde el suelo. A veces está arriba, observando en silencio a las mismas personas que intentan rastrearlo. Cuanto más se adentraban en la zona, más evidentes se volvían las señales. Unas marcas de garras recientes aparecían en el tronco de un árbol pequeño. Varias ramas parecían haber sido apartadas hacía poco. Al pie del árbol, se veían nuevas huellas de pata marcadas sobre la tierra húmeda.
La distancia se acortaba. Entonces, de repente, el rastro desapareció. El grupo se detuvo. Frente a ellos se extendía un tramo de suelo rocoso y duro que apenas conservaba huellas. El silencio se apoderó rápidamente del lugar. Nadie dio un paso más. Sus ojos recorrían lentamente los matorrales bajos, los troncos gruesos de los árboles y los huecos oscuros entre las rocas. El tiempo pasaba despacio. Entonces, uno de los cazadores hizo una señal repentina. Más adelante, en la ladera de una colina baja, una figura moteada, amarilla y negra, había aparecido por un instante antes de desvanecerse de nuevo. El leopardo seguía allí. El grupo ajustó de inmediato su estrategia. Usando grandes rocas y arbustos bajos como cobertura, ocultaron con cuidado su presencia. Poco a poco, la distancia volvió a acortarse. Entonces el animal apareció de nuevo. Esta vez se le veía con más claridad. Su característico pelaje moteado resaltaba contra la hierba seca y amarillenta. Caminaba despacio, deteniéndose de vez en cuando para escudriñar los alrededores antes de seguir su camino. Nadie se apresuró. Después de horas de rastreo, una oportunidad real podía durar apenas unos segundos. Entonces, de pronto, el leopardo giró hacia la zona donde se escondían los cazadores. La tensión se disparó al instante. Todos se quedaron inmóviles. La oportunidad seguía ahí. Uno de los cazadores levantó el arco lentamente. La cuerda se tensó en un silencio absoluto. Después de horas de rastreo, observación y espera, toda la concentración se reducía ahora a un único instante. Entonces la flecha salió disparada de la cuerda. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Pero para aquellos hombres que habían seguido al leopardo durante horas, el verdadero recorrido había comenzado mucho antes esa mañana, con un conjunto de pequeñas huellas todavía marcadas en la tierra a la primera luz del día. Cuando los cazadores regresaron de la cacería del leopardo, toda la aldea cobró vida enseguida. Los niños, llenos de curiosidad, fueron los primeros en correr a ver el resultado de la jornada, mientras los adultos comenzaban a preparar la comida de la noche. Unos recogían leña, otros avivaban el fuego y otros preparaban la comida. Nadie necesitaba repartir las tareas. Todo fluía de manera natural, siguiendo un ritmo que la comunidad conocía desde hacía generaciones. No tardó mucho en aparecer el fuego, con sus llamas danzando en el centro del claro donde solía reunirse la aldea. Finos hilos de humo se elevaban hacia el cielo del atardecer, esparciendo por todo el poblado el aroma de la comida recién hecha. Mientras todos esperaban, las historias de la cacería empezaron a circular alrededor del fuego. Las huellas frescas sobre la tierra, las largas horas de rastreo paciente y el instante de tensión cuando el leopardo por fin apareció,
se convirtieron en los grandes temas de conversación de esa noche. Cuando la comida estuvo lista, todos se reunieron alrededor del fuego. Las raciones pasaban de mano en mano por todo el círculo, desde los ancianos hasta los niños más pequeños. A nadie le preocupaba recibir más o menos que los demás, porque lo que de verdad importaba era que toda la comunidad compartiera juntos ese logro. Mientras la oscuridad se extendía poco a poco sobre la sabana, el ritmo de vida en la aldea también empezaba a aminorar. Unas pocas personas se quedaban junto a las brasas encendidas, con la mirada perdida en la oscuridad más allá del resplandor del fuego. After a long day of travel and encounters with the challenges of the wild, this was a rare opportunity to rest and enjoy a sense of peace. Aquel día pasaría como tantos otros antes que él. Las huellas del leopardo marcadas en la tierra seca se irían borrando poco a poco con el viento, y los senderos más allá de la aldea volverían a sumirse en su silencio natural. Pero los recuerdos de esa jornada seguirían vivos en las historias que se contaban junto al fuego. Y mientras las llamas seguían danzando contra la oscuridad, quedaba claro que no toda recompensa se mide por la comida que se trae a casa. A veces, el mayor valor está en esos momentos sencillos. Sentarse juntos, compartir el relato de un día que ya se fue y prepararse para los caminos que aún quedan por recorrer. Mientras la última luz del día se suavizaba sobre la sabana, el ambiente en la aldea también empezaba a transformarse. La cacería del leopardo había quedado atrás. La tensión, la concentración extrema y las largas horas dedicadas a rastrear señales por la naturaleza salvaje se habían convertido ya en relatos para compartir entre quienes descansaban tras una jornada exigente. En el claro abierto, los niños seguían jugando y correteando entre las chozas. Sus risas resonaban por toda la aldea, en un contraste total con el silencio y la concentración que había marcado la cacería aquella mañana. En otro rincón de la aldea, varios hombres se sentaban juntos a revisar sus arcos, flechas y demás herramientas usadas durante el día. De vez en cuando, alguno recordaba el instante exacto en que habían descubierto las primeras huellas del leopardo o rememoraba las largas horas de rastreo paciente, y eso arrancaba sonrisas, risas o gestos de aprobación entre los demás. A medida que el sol descendía hacia el horizonte, el aire empezó a llenarse de sonidos familiares. Un grupo reunido cerca del fuego se puso a cantar. Poco después, se sumaron palmas al ritmo, atrayendo a más gente hacia esa sencilla celebración. No hacía falta ninguna preparación especial. Toda la aldea parecía deslizarse de forma natural hacia ese momento de descanso después de un día tan largo. Entre el resplandor del fuego, las risas y las historias que iban y venían, resultaba fácil ver que la vida allí no se define únicamente por los desafíos de cazar leopardos. También se moldea en esos momentos de calma, cuando la gente se sienta junta, disfruta de la compañía de los demás y simplemente aprecia formar parte de una misma comunidad. El leopardo volverá a desaparecer en la sabana, como lo ha hecho siempre, pero las huellas que dejó a su paso
contaron la historia de todo un día de rastreo, espera y seguimiento. Gracias por acompañarnos en el recorrido de hoy. No olvides suscribirte y seguir el canal, porque ahí afuera todavía quedan por descubrir muchísimas más huellas, señales ocultas y encuentros inolvidables.